Cuando pensamos en arquitectura, casi siempre miramos nuestras ciudades, edificios, puentes, planos hechos milímetro a milímetro. Pero la verdad es que la naturaleza lleva muchísimos más años resolviendo los mismos problemas, como enfriar un espacio, resistir al viento, optimizar materiales o proteger a una comunidad. Muchísimos animales crean estructuras complejas, funcionales y sostenibles sin haber pasado por una escuela de ingeniería. Hoy nos vamos a meter en ese mundo, el de los animales arquitectónicos. Arquitectos, pues. El castor a simple vista puede parecer un roedor enorme que solo construye su casita, pero en realidad cambia todo un paisaje. Recolecta ramas, troncos, barro y piedras para levantar una presa en medio de los ríos. Y no es una barrera guanguilla. Sus construcciones frenan corrientes, crean estanques y cambian el flujo del agua durante años. Jordan Kennedy, un estudiante de doctorado en ciencias de la ingeniería de Harvard, ha estudiado cómo y por qué construyen los castores. Su investigación ha arrojado que influyen distintos factores ambientales que se combinan para crear una zona ideal para construir. Entre ellas se encuentra la velocidad del agua y la profundidad de esta misma. Y también influye el sonido del agua. Es una mezcla de oído acústico y las condiciones del lugar. Al construir estas presas, el castor no solo construye su hogar, sino algo más, que son los humedales. Son zonas donde el agua se acumula, la vegetación crece y a otras especies también les funciona como hogar, abarcando desde peces, aves, ranitas y hasta murciélagos, donde ahí van y toman agüita. Sin saberlo, el castor funciona como un verdadero ingeniero ecológico. Regula la calidad del agua al funcionar como un sistema de filtración de sedimentos y contaminantes, reduce las inundaciones en tormentas y mejora la calidad del hábitat. Lo que para algunos parece un desorden de ramas o un pegoste de tierra es en realidad una estructura funcional y que es reparada constantemente. Si una parte se rompe, el castor va y la arregla. Si el agua encuentra algún recoveco y se está saliendo por ahí, el castor va y lo bloquea. El castor no vive en la naturaleza, vive con la naturaleza. Él es la naturaleza. Los castores dominan el agua, pero hay otros animalitos que dominan el aire y el clima interior. Y estas son las termitas. Ellas no construyen presas, construyen verdaderos rascacielos. En algunas regiones de África y de Asia, estas arquitectas pueden hacer montículos de tierra que pueden medir hasta 2 o 3 metros de alto. Desde fuera parece un simple montón de tierra, pero por dentro es toda una ciudad completísima. Lo más impresionante no es su tamaño, sino el diseño interior. Estos montículos funcionan como un sistema de ventilación natural que regulan la temperatura, la humedad e incluso los niveles de dióxido de carbono. Aunque parezca un cúmulo de tierra sólido, por dentro son un montón de túneles interconectados que ayudan a que el aire fluya constantemente. Las termitas no ven la luz del sol y casi nunca salen de la estructura. Prácticamente toda su vida se lleva dentro del cúmulo de tierra. Por eso, si el aire no circula bien, el dióxido de carbono se acumula y esto puede amenazar a toda la colonia. Pero las termitas desarrollaron una arquitectura perfecta que aprovecha los cambios de temperatura del día y de la noche. Durante el día, el interior del montículo se calienta y el aire caliente asciende expulsando dióxido de carbono. Cuando llega la noche, la temperatura de afuera es más fría. El aire de adentro se enfría, pierde energía y ocupa menos espacio. Eso crea una ligera diferencia de presión que permite la entrada de aire fresco desde la base. Recordemos que el calor siempre fluye del lugar más caliente al más frío. En este caso, el aire no entra por frío, no entra por la diferencia de temperatura, sino por la diferencia de presión. El montículo, al expulsar aire durante el día, necesita reemplazar ese volumen durante la noche. Exhala dióxido de carbono durante el día e inhala oxígeno durante la noche. Y este principio ha inspirado a construcciones hechas por humanos. En Zimbabue,
El arquitecto Mick Pierce diseñó el Eastgate Center, un centro comercial y de oficinas que utiliza ventilación natural basada en el comportamiento de las termitas. El edificio consume hasta un 90% menos de energía que una construcción convencional que utiliza aire acondicionado. Las termitas dominan el aire, pero otras criaturas como las abejas o las avispas dominan algo más abstracto: la geometría. Ellas no construyen para ventilar, sino que construyen para maximizar cada espacio. Y lo hacen con tal precisión que muchos humanos ni siquiera la han podido igualar. Las abejas y avispas construyen patrones, estructuras donde cada ángulo, cada pared y cada celda obedecen una precisión que ha desconcertado a varias personas durante siglos. Un panel de abeja es hexagonal. Cada celda tiene exactamente el mismo tamaño, el mismo grosor y el mismo ángulo de inclinación. Se ha llegado a la conclusión que el hexágono es la forma más eficiente para almacenar más alimento, ocupando el menor espacio y utilizando menos cera. No círculos, no cuadrados, hexágonos. Ninguna abeja ve el panal completo. Cada una trabaja en su sección, guiada por el instinto y el contacto con las demás abejitas. Pero cuando todas se retiran, el resultado es una estructura uniforme y perfectamente alineada. En el caso de las avispas, la técnica es diferente, pero continúan con su misma estructura perfecta. Ellas mastican fibras de madera y la mezclan con su saliva para crear una especie de papel. Con este material crean nidos que son ligeros, pero a la vez que son resistentes y que están suspendidos en los árboles. Algunas especies incluso recubren las paredes exteriores para cubrirse del agua y del viento. Dentro de los paneles, cada celda tiene una función en específico, ya sea almacenar alimento, criar larvas o ventilar la colmena. No hay ningún espacio desperdiciado. Las abejas y las avispas tienen su arquitectura basada en la geometría. Sin embargo, hay otros animalitos que no les importan tanto los ángulos, pero que aún así sus nidos parecen verdaderas obras textiles suspendidas en los árboles. Y estos son los pájaros tejedores. Estos pájaros habitan principalmente en África y en Asia. Crean nidos que pueden parecer simples de lejos, pero ya acercándote están complejitos. Utilizan hierbas o tallos flexibles y las entrelazan con sus picos. No los pegan, los anudan y tampoco los apilan, sino que los entrelazan. Cada fibra da firmeza, sostén y equilibrio. En muchas especies el nido no es individual. Algunos construyen estructuras donde pueden vivir docenas de pájaros, cada una con sus recovecos y entradas independientes. Desde fuera parecen bolsas colgantes, pero por dentro se organizan en compartimentos. También hay otras especies que construyen nidos individuales extremadamente elaborados, con túneles de entrada que curvan hacia abajo para distraer a los depredadores. Es una mezcla entre refugio y trampa que te protege pero que no te encierra. A diferencia de otros animales, los pájaros tejedores modifican su nido año tras año, lo refuerzan, lo reconstruyen o simplemente lo abandonan si consideran que ya no es seguro. La arquitectura de los pájaros nace de las piedras, pero hay otra que nace de piedra viva bajo el agua. A diferencia de los pájaros, las abejas o las termitas, los corales no se mueven. Ellos no buscan material, ellos son el material. Son organismos diminutos llamados pólipos que construyen a través de ellos mismos. Y a pesar de esto, logran levantar ciudades enteras en el fondo del mar. Cada pólipo coralino segrega carbonato de calcio, una sustancia que con el paso del tiempo se convierte en roca. Lo que crece como una pequeña colonia puede seguir creciendo y creciendo durante años hasta convertirse en un arrecife. Y como ya lo mencioné, esto no es una construcción individual, es un trabajo de generaciones, capa tras capa, vida construyendo tras vida. Los arrecifes no son solo piedra, son una red de túneles que sirven de casa y refugio para muchas especies marinas, entre ellas peces, crustáceos, moluscos, todo un ecosistema. Además, es una de las estructuras más eficientes. Atenúa corrientes, frena oleajes y ofrece alimentación y refugio. Estos arquitectos no tienen prisa. Mientras unas especies construyen sus refugios en días o semanas, los corales lo hacen durante décadas. Y cuando un arrecife muere, no desaparece,
se queda como una estructura mineral que sirve también de refugio para otras especies marinas. Hemos visto arquitecturas de tierra, de aire y de agua, construcciones hechas con demasiada precisión. Cada especie resuelve los problemas de refugio, ventilación y protección. Sin embargo, cada animalito lo hace con diferentes estrategias. Y esto solo es el comienzo, porque hay otros animalitos que cosen tela en el aire, que cultivan hongos bajo tierra o que hacen trampas invisibles. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte. Y espero que este video te haya gustado. ¡Nos vemos!